vamos a explicarles para que quede bien claro. Entonces se supone que el concepto que voy a utilizar para las conversiones es multiplicar por 1. ¿Qué quiere decir multiplicar por 1? Que cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Por eso no hay ningún problema en la comprensión del concepto porque lo hemos hecho desde siempre. El siguiente concepto es dividir entre una cantidad entre la misma cantidad. Si yo divido 5 entre 5, siempre me va a dar 1. No importando que sean 10 huesos y 10 perros, siempre me va a dar 1. Juntando esos dos conceptos, cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo ese número. O sea, el 5 y el 50 decimos es el mismo. Y lo mismo acá, un 7 por un 1 que fue creado a través de dos medios, sigue siendo el mismo, aunque expresado de otra manera. Creo que no está compartiendo. Sí, exacto. Ahí me No se ve su pantalla. No está compartiendo. Muy bien, ya, listo. Disculpen. Y entonces, habíamos dicho que para poder realizar la conversión de 60 kilómetros por hora a una unidad que iba a ser diferente, yo tenía que realizar multiplicaciones. Y esas multiplicaciones, aquí se me borró hace rato, son precisamente las que estoy colocando aquí de manera más adecuada. Y les decía, la primera equivalencia que me sé es que un kilómetro son 1000 metros. Y como un kilómetro son 1000 metros, lo único que debo de hacer es dividir estas dos cantidades. Por eso estoy colocando el 1000 metros en el numerador y el kilómetros en el denominador, para que lo que ocurra es que estos kilómetros que están multiplicando puedan dividirse entre estos y me dé la unidad. Por lo tanto, me quedaba la unidad como metros por hora, pero yo no quería metros por hora. Por eso voy a la siguiente equivalencia, y la siguiente equivalencia es que un metro son 100 centímetros. Como un metro son 100 centímetros, divido uno entre en otro, de manera que estos metros que estaban en el numerador los pueda dividir entre los metros que están en el denominador. Y de esa manera, lo único que me queda es centímetros por hora, que ya llegué a la unidad que quería en el numerador. Pero como las horas no me sirven, porque necesito centímetros, me voy a la siguiente equivalencia, que es que una hora son 60 minutos. Por eso ahora, como la hora está en el denominador, escribo la hora en el numerador y escribo la equivalencia tal cual. Una hora son 60 minutos. Con esa ubicación de las unidades hora, estoy logrando que ya no exista la unidad hora y lo único que va a quedar es centímetros sobre minuto. Pero yo quiero segundos en el denominador. Por eso volví a hacer otra división de dos cantidades iguales, que es un minuto, son 60 segundos. Por eso ahora el minuto que está en el denominador lo voy a ubicar en el numerador para que pueda hacer la división y me quede la unidad. Obviamente la correspondencia es que un minuto son 60 segundos, tal cual lo estoy colocando. Y con eso, por último, estoy logrando entonces que ya tengo el resultado que yo quería, que era precisamente centímetros, que son estos centímetros, sobre segundo, que son estos segundos. De ahí, aplicando todos los conocimientos que he aprendido a lo largo del curso, les había dicho que este 60, este 1000 es 1 por 10 a la 3 y este 100 es 1 por 10 a la 2, lo cual aquí se había borrado. Lo estoy volviendo a explicar para que pueda colocar todo lo que se me borró ahorita por la aplicación. Y eso lo voy a dividir entre este 1 por este 1 por este 1, que sigue siendo 1 y que no tiene sentido que escriba tantos unos, pero si escribo este 60 y este 60, que los 6 por 10 a la 1. Habíamos dicho que se deben de escribir las cifras que están a la derecha de la cifra que no estoy considerando antes de llegar al punto decimal. Por lo tanto, aquí iba a tener por consiguiente una unidad que eran los centímetros sobre segundo, debido a todo lo que les acabo de explicar. O sea, simplemente fue una conclusión de lo que hicimos, ¿no? Obviamente, ya teniendo todo eso que les mencioné, entonces procedo a hacer la división. Y la división resulta que fue este 6 entre este 6 que me dio 1. Por 1 sigue siendo 1. Solamente escribo un 1, que es el 1 que estoy escribiendo en el numerador. Y luego, si ustedes se dan cuenta, hay un 6 en el denominador que se respeta en el denominador. Y lo demás es la aplicación de leyes de los exponentes, donde yo sumé este 1 más 3 me da 4, más 2 me da 6, menos 1, porque es una división, sabemos que se restan los exponentes, me da 5, menos el otro 1 me da 4. Y fue de la aplicación de las dos primeras leyes de los exponentes. Por eso me da un 10 a la 4. Aplico la división, divido un entero entre 6, al hacer la división me da
166 milésimas, lo cual aquí lo escribo, pero recuerden que todo debe ser expresado en notación científica. Y en notación científica habíamos mencionado que forzosamente se tiene que escribir una cifra significativa, por eso aquí tengo 3 cifras, y 2 no significativas. Por eso en la división procuro siempre tener 3 cifras en el resultado. Recuerden que la cifra es la posición que ocupa el dígito en el número. El número representa cantidades y el dígito son los símbolos básicos. Y entonces, ahora sí, ya con todo eso, puedo aplicar el último concepto que se denomina leyes de los exponentes, donde sabemos que si dos potencias se multiplican con la misma base, lo que hago es sumar los exponentes, y obviamente al hacer la suma de los exponentes, me doy cuenta que debo de aplicar la ley de la resta, porque los exponentes tienen diferente signo. Se restan los números y se deja el signo del mayor, que en este caso el signo del mayor es un 3, y eso implica que el resultado expresado de notación científica es 1.66 por 10 a la 3 centímetros sobre segundo. Y así es como se debe de expresar en la ingeniería. Por lo tanto, si estoy en ingeniería, se expresa así. Si estoy en un problema común y corriente, pues hubiera dicho que el resultado son 1666.66 centímetros sobre segundo. ¿Cómo sé cuál es el resultado escrito de manera formal? Pues entonces les explicaré que me den el resultado de ingeniería o que me den el resultado común. Si no les digo nada, pues generalmente hay que dar el resultado de ingeniería. Pero si ven que no hay como que mayor aplicación, porque el problema, o sea, porque la aplicación no tiene que ver con ingeniería y solamente tiene que ver con un mercado, con una tienda, con unos zapatos, con algo común, pues entonces directamente me escriben el resultado común. Pero si les escribo en el enunciado que estamos hablando de una industria que produce fármacos o un medicamento en el cual debe tener cierta dosis, pues obviamente tienen que expresármelo en notación científica. Eso va a depender del contexto. Por eso es importante que aprendan a leer y que identifiquen en qué contexto me estoy desenvolviendo o en qué contexto se está situando el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿por qué salió por 10 a la menos 1? Porque lo vas a expresar en notación científica. ¿Qué es la notación científica? Debes escribir una cifra significativa y 2 cifras no significativas. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia? La cifra significativa es la que está con mayor peso, o sea, en las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, unidades de millón, no lo sé, dependiendo. Y las otras 2 cifras no significativas son las que valen menos. O sea, un entero es más importante que 6 décimos. Eso lo sabemos de la contextualización que tenemos desde la primaria. Y por lo mismo, para que tú sepas qué potencia vas a utilizar, sabes que siempre va a ser la base 10, pero el exponente siempre va a ser referido a las cifras que están a la derecha del punto decimal. Y eso implica que nada más hay una cifra, por eso el 1. ¿Por qué negativo? Porque es un número pequeño, eso ya lo habíamos visto, que todos los que son décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, etcétera, son más pequeños que las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? Maestro, Dime. ¿y cómo se supo que sería centímetros sobre segundo? Porque así lo pedí en el enunciado. O sea, yo quería que 60 kilómetros por hora lo expresaras en centímetros por segundo. O sea, ese fue el enunciado del ejercicio, el enunciado del problema, si lo quieres ver así, ¿no? No es problema porque no es una aplicación, simplemente sería el enunciado del ejercicio. Por eso quería centímetros sobre segundos. ¿Por qué supe? Porque después de dividir kilómetros entre kilómetros te da 1. Metros entre metros te da 1. Horas entre horas te da 1. Minutos entre minutos te da minutos. ¿Qué es lo único que te queda? Centímetros en el numerador y segundos en el denominador. Y eso yo lo voy haciendo a través de la aplicación de 2 conceptos. ¿Cuáles son esos 2 conceptos? Multiplicar por 1 y dividir una cantidad entre la misma cantidad. Así se realizan las conversiones. ¿Sale bien? ¿Alguien más, chiquillos? Dime. Yo, cuando convirtió lo de la notación científica ya hecha a algo normal, que le salió 1666 centímetros por segundo, ¿por qué le salió eso? Porque tú sabes que este 3
son 3 cifras a la izquierda del punto decimal. Por eso las 3 cifras son este 6, pero tú te acuerdas que la división fue periódica, por eso debe de haber otro 6, y luego debe de haber un punto y más 6. Por lo tanto, en una respuesta en el ámbito común, pues escribirías 1666.66 centímetros sobre segundo. O sea, eso es parte del concepto. ¿Cuál es el concepto? Si tú tienes una notación científica, quiere decir que hay 3 cifras a la izquierda del punto decimal. Por lo tanto, aquí está el punto decimal, necesitas 3 cifras. La primera fue la cifra más significativa. Estas dos son estas dos que están aquí. Pero te falta una porque son 3. Por eso son 3. Y todo lo demás, estos 66, lo obtuve porque la división, les dije, es una división periódica. Siempre te va a dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces de ahí ya puedes discernir cómo lo escribes de manera común a través de tu notación científica. Pero tienes que entender esa dualidad de conceptualización de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La de ida y la de regreso. Porque generalmente en matemáticas todo es biunívoco. O sea, es de ida y es de regreso. No nada más es de ida. Algunos procesos, no. Cálculo integral es el regreso de cálculo diferencial. Entonces hasta los procesos son biunívocos. La función no. Ese sí es otro concepto que luego lo veremos. Pero todo lo demás sí. ¿Está bien? ¿Alguien más? Ok, si no hay más dudas, vamos a hacer otro ejercicio para que quede bien claro esta situación. Y entonces vamos a escribirle aquí. Vamos a escribir aquí el número 2. Y yo tiré el número 2. Y hagan de cuenta que ahora tengo una... Vamos a trabajar en velocidades porque como que es lo más común, ¿no? Hay veces que cambia, pero pues más o menos es lo mismo. Entonces, vamos a convertir 5000 metros cúbicos sobre hora a litros sobre segundo. Me faltó aquí dar el verbo. Luego se me olvida. Entonces el verbo es convertir. Aunque también pudiera escribirse expresar. Sería más adecuado porque en realidad no estoy como que con mi varita mágica convirtiendo a la gente, sino estoy expresando una unidad en otra unidad. ¿Está bien? Bueno, permítanme tantito. No me tardo, dejen hacer algo que... Ustedes puedan expresar una unidad en la otra, pueden hacer conversiones. Pero sí necesitan, no todo, bueno, más bien, nunca se hace la regla de 3. Nunca. Pero nos tratan de verlo así porque no saben más conceptos para utilizar, ¿no? Y lo importante es que ustedes, no importando dónde estén en química, en medicina, en agricultura, no lo sé, ¿no? Donde ustedes decidan, siempre tengan la seguridad que lo que ustedes saben es lo adecuado, lo correcto, lo bien argumentado y que obviamente lo pueden aplicar en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana o de vida profesional, ¿no? Bueno, entonces, pienso, para poder expresar 5000 metros cúbicos por hora a litros por segundo, pues lo que debo de partir, obviamente, es diciendo que tengo 5000 metros cúbicos dividido entre 1. Y de ahí necesito empezar a hacer multiplicaciones por la unidad, donde esa unidad va a ser creada a través de la división de dos cantidades iguales. Vamos a comenzar por lo que ya sabemos. 3600 a tu compañero y que pues es bueno que lo sepamos. Hace ratito me fui por la parte de minutos a horas y de horas y de minutos a segundos. Ahora vamos a utilizar esta y entonces debo de tener bien claro que lo importante es hacer la división, y para hacer la división estas horas que están en el denominador necesitan la misma unidad en el numerador para que se pueda realizar la división. Eso implica que aquí hay una hora y que en el denominador entonces debo de escribir 3600 segundos.
Ese es el primer paso para poder expresar las horas en segundos. Eso quiere decir que en este momento la unidad que obtengo son metros cúbicos sobre segundo, lo cual es bueno, pero todavía me hace falta. Entonces vamos a la siguiente, y la siguiente es de metros a lo que sigue, ya me lo habían dicho, ustedes no, son 100 centímetros. Por lo tanto, para que ustedes puedan hacer la expresión en otra unidad, para que puedan realizar la conversión, que no está tan bien dicha, pero bueno, la vamos a aceptar porque hay como que muchos que lo entienden más así, luego les hacemos la aclaración que solamente es expresión. Entonces, de metros a metros, yo debo de escribirlo, el metros, en el denominador, y el 1 acompañado del metro, debido a que esa es la equivalencia que me sé. Y por lo tanto, aquí debo de escribir 100 centímetros. Pero si ustedes se dieron cuenta, solamente utilicé el metros, el metros. En ningún momento involucré el cubo. Por lo tanto, para involucrar ese cubo, yo necesito escribir el cubo en el paréntesis. Acuérdense que esto, por propiedades de los exponentes, son al cubo multiplicando a centímetros cúbicos y dividiendo al 1 y multiplicando por metros cúbicos. Eso es lo que yo sé de propiedades de los exponentes. Propiedades de los exponentes menciona que si yo tengo un solo exponente, yo puedo elevar a cada factor o a cada divisor, elevarlo al cubo. Eso proviene de propiedades de los exponentes. Por eso es importante que sepan el concepto. Entonces, cuando ustedes están colocando un 3 en todo el paréntesis, por jerarquía de operaciones, implica que debo de primero dividir y luego elevar, pero por propiedades de los exponentes me está indicando ese 3 que lo que debo de hacer es elevar 100 al cubo, elevar centímetros al cubo, elevar el 1 al cubo y elevar metros al cubo. Y de esa manera ya tengo metros al cubo y metros al cubo, utilizando un único exponente, que eso se debe por las propiedades de los exponentes. Por eso es importante que se la sepan. Luego, si ustedes ya se dieron cuenta, yo quiero litros. Entonces, qué buen plan, qué buena onda que ahorita tengo centímetros, pero yo no quiero centímetros, yo quiero litros. Y entonces me meto en una complicación porque no me acuerdo cómo convertir una a la otra. Les voy a ayudar. Lo que debe de seguir es convertir los decímetros, es ver la equivalencia entre decímetros y centímetros. ¿Alguien sabe qué es un decímetro? No te escuché. 21. 21, dime 21. Un decímetro son 10 centímetros. Exacto, esa es la equivalencia. Un décima parte, un decímetro son 10 centímetros. Esa es una equivalencia que me va a hacer falta. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense bien, porque aquí ya viene la parte bonita de las matemáticas, que si ustedes entienden el concepto, no importa lo que les pongan, no importa lo que les pregunten, siempre van a poder contestar. Pero si no tienen bien claro el concepto, jamás van a poder contestar. Los centímetros deben de estar en el denominador. Fíjense cómo nada más estoy escribiendo los centímetros, no me estoy metiendo con el cubo. Eso quiere decir que como los centímetros tienen que estar en el denominador, aquí debe de haber un 10, que son los 10 centímetros. Y en el numerador debe de existir los decímetros. Pero como son cúbicos, entonces aquí le tengo que agregar un 3, porque estos son cúbicos y estos centímetros también son cúbicos y también los metros son cúbicos. Ese exponente me indica por propiedades de los exponentes que ese exponente 3 está en el 1, el decímetro está en el 10 y está en el centímetro. Eso lo saben por propiedades de los exponentes. Ya lo habíamos explicado. Y ahora sí, viene la equivalencia. Alguna vez en la primaria, espero que sí ya lo hayan hecho, mi hija lo hizo en el kinder, en la primaria te decían, tráete un litro de leche de Tetra Pak, y ya que te trajiste un litro de leche de Tetra Pak,
También pídele a tu papá que te haga un cubo donde ese cubo mida 10 centímetros por lado, 10 centímetros y 10 centímetros. Y este es un litro y este es un cubo que tiene 10 centímetros por cada uno de los tres lados. Y entonces se daban cuenta que la tierrita que le ponían aquí era la misma tierrita que llenaba el cubo. Y de ahí visualmente en el kinder o en la primaria les debieron de enseñar que un litro son 10 centímetros cúbicos. Si no lo hicieron, se los comparto porque eso es una actividad forzosa que se tiene que hacer en primero o en segundo de primaria, hasta en tercero todavía hay chance, ¿no? Pero si no lo hicieron en el kinder, si nunca lo hicieron, pues aquí ya les dejo el concepto que la equivalencia, y una de las más importantes en ingeniería, es que un litro son 10 centímetros cúbicos. O sea, un litro es un decímetro cúbico. Esta es la equivalencia que se deben de saber y que la van a estar utilizando mucho en química, en biología, en hidráulica y en otras tantas ramas de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, aquí necesito aclararles una cuestión. Si se dan cuenta que esta letra es una letra L manuscrita. No estoy escribiendo la letra L normal, porque si escribiera un litro, no sé si se dan cuenta que entonces ya apareció un número 11 y ya no son litros, sino son toneladas. Y entonces en lugar de escribir un litro estoy escribiendo 11 toneladas. Para que no haya esa imprecisión, precisamente se ha concluido que casi siempre en matemáticas todas las L's las escribimos manuscrita para que no se confunda con el anterior y pareciera que estas son unidades y estas son decenas, escribiendo así, porque así parece un número 11, unidades y decenas, o sea, parece que es la misma cifra. Por eso, en matemáticas todas las L's se escriben manuscritas, para que entiendan por qué aparecen tantas L's manuscritas. Entonces, ahora sí, un litro, también en física ocurre lo mismo. Un litro es un decímetro cúbico. Y por lo tanto, para escribir eso en la conversión, en la expresión, necesito cuidar que estos decímetros cúbicos que están en el numerador yo tenga lo mismo en el denominador. Por eso, aquí escribo el decímetro. Ay, no se cambia el color de pluma. Acá escribo decímetros. Y obviamente es un decímetro porque así lo dice. Y por aquí escribo litros. Y aquí escribo litros. Ahora bien, fíjense, ya no voy a escribir el cubo aquí. ¿Por qué ya no voy a escribir el cubo aquí? Porque si aquí escribo el cubo, quiere decir que estoy elevando el 1 al cubo, el litros al cubo, el 1 al cubo y los decímetros al cubo. Y eso no es cierto. Lo único que voy a elevar al cubo es el de aquí abajo, solamente aquí. Ahí ya cambia un poquito y deben de entender que aquí se escribe el 3 hasta afuera porque tanto el numerador como el denominador están al cubo. Esa es la razón. Aquí también el 3 se escribe fuera del paréntesis porque tanto los centímetros como los metros deben de estar al cubo para que sean las dos unidades de volumen, para que las dos sean unidades de volumen. Y si se dan cuenta, esta es unidad de volumen y esta también es unidad de volumen. Por lo tanto, escribir el 3, escribirlo hasta acá. Ahí es una conceptualización que también deben de tener muy bien clara para que no le escriban el 3 acá, sino el resultado les van a dar en litros cúbicos y ya no es el resultado. Yo no quiero litros cúbicos. De hecho, los litros ya es volumen, o sea, no hay volumen del volumen. Se oiría como que medio raro, ¿no? En la vida que estamos viviendo, en la vida común, por decirlo así. Ok, ahora bien, acuérdense que si tienen dudas, interrúmpanme a la hora que quieran, ¿no? Y entonces, ahora sí, debo utilizar, dime. Bueno, entonces el cubo ya no se escribe afuera porque un litro es igual a un decímetro al cubo. Ajá, o sea, la misma equivalencia te lo dice. Un litro que es volumen te da una unidad que también es volumen. Volumen son litros y volumen también son decímetros cúbicos. Por eso el dibujito que te dice por acá, ¿no? De la leche con el cubo.
Pero, si tú te das cuenta, esta unidad es lineal. O sea, aquí es un decímetro, son 10 centímetros. Por eso debo de elevar tanto el numerador y el denominador al cubo para convertirlo en volumen. Porque lo que yo tengo o lo que yo quiero es volumen. También acá, el metro y el centímetro son unidades lineales. Pero tú quieres volumen, por eso lo elevas al cubo todo, tanto el numerador como el denominador. Sabes que por propiedades de los exponentes, ese exponente que tú estás escribiendo afuera del paréntesis está afectando tanto al numerador como al denominador. Este 3 es en todo el numerador y en todo el denominador. Esa es la razón por la que en las otras sí tengo que escribir el 3 y aquí en el último paréntesis no debo de escribir el 3 por lo que te expliqué, ¿no? ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces... Tengo una pregunta, dime. profe. ¿Y si no podríamos pasar ya 5.000 metros cúbicos a litros, o sea, siendo que son volumen? Ajá, pero ¿tú te sabes la equivalencia entre metros cúbicos y litros? Quise. No. Ok, esa es la razón. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te sabes la equivalencia? No, entonces no puedes. Es como, por decir algo, ¿no? Es que quiero quitarle la grasa de mi pantalón. Ok, ¿sabes cómo? No. Entonces espérate a que llegue tu mamá y que ya lo haga, ¿no? Porque son cosas que están fuera del alcance común. O sea, hay personas, las personas lo saben hacer. Y entonces por eso nos vamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico es lo que todo mundo debiera de conocer, ¿no? Porque hay que aceptarlo. O sea, si vas con ciertas personas, hay personas que ni siquiera saben, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O sea, algo sencillo, ni siquiera saben qué es. Pero la mayoría sabe que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Eso la mayoría de las personas lo saben. Lo que no todos saben es que una hora son 3.600 segundos. Por eso lo utilicé hasta ahorita, solamente para que vean que puedo utilizarlo de una manera o de la otra. Todo el mundo sabe que un metro son 100 centímetros, que un decímetro son 10 centímetros, pero no todo el mundo sabe que un litro es un decímetro cúbico. Eso se los comparto porque es algo que debieron de haber aprendido en la primaria. Si no lo aprendieron porque su maestro no se los dio, pues no pasa nada, ¿no? Dime. ¿Está grabando la clase? Sí, les voy a repetir la Gracias. situación para que quedara todo bien claro, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Ok, entonces me voy a potencia de 10. ¿Qué es potencia de 10? Que hay que expresarlo como potencia de 10. Por lo tanto, ese se escribe como un 5 por un 10 a la 3, porque hay 3 cifras a la derecha. Estas 3 son 3 cifras que están a la izquierda, del punto decimal. Esa es la razón. Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 1 que ese 1 no interesa, aquí hay otro 1 que no interesa y otro 1 que no interesa, porque 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. El único que sí me interesa es este 100, pero este 100 es un por 10 a la 2. ¿Por qué? Porque el 10 multiplicado por sí mismo 2 veces me da por resultado el 100. Por eso puedo decir 1 por 10 a la 2. O sea, puedo también hacer esa simplificación de la escritura del 100, ¿no? Ahora me voy al denominador. En el denominador, este 1 y este 1 no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Pues porque son 1 y 1 por 1 por 1 sigue siendo 1 y por lo demás sigue siendo 1. El único que sí me interesa es el 36, que es un 36 por 10. Acuérdense, hay dos cifras a la izquierda del punto decimal, por lo tanto es un 10 a la 2. Y aquí este 10, pues puedo escribir por 1 por 10 a la 1, como lo que escribí hace rato. Acuérdense que hace rato así lo escribí, 6 por 10 a la 1. O simplemente puedo escribir sin el 1 y puedo escribir el 10 a la 1. Este 1 no es necesario, pero lo estoy escribiendo para que vean que es potencia de 10 y para que vean que luego sigue las leyes de los exponentes. Y obviamente la unidad es... aquí ya me equivoqué, disculpen. Este es un 100 al cubo. Por lo tanto, disculpen la imprecisión, este es un 10 al cuadrado al cubo. Porque este cubo afecta al 100, afecta al centímetros, afecta al 1 y afecta al metros.
Obviamente 1 al cubo quiere decir 1 por 1 por 1 y 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Ahí no hay tanto problema. Disculpen la imprecisión. Y de la misma manera, este 1 al cubo quiere decir 1 por 1 por 1, que es 1. Nada, siguiendo 1. Pero el que sí me interesa es este 10 al cubo. Por eso, aquí, en lugar de escribir 10 a la 1, quitamos este 10 a la 1 y aquí escribimos un 10 al cubo. Fíjense cómo aquí no hay ningún exponente. Por eso estoy dejando el 36 y el 10 al cuadrado, que proviene de esas dos cifras que están a la izquierda del punto decimal, y por eso es un número grande. Hay que tener mucho cuidado en toda esa conceptualización, porque si no puedo tener imprecisiones como la que ahorita yo iba a cometer, ¿no? Todo por no fijarme bien. Siempre tienen que estar observando. Acuérdense que observar es ver todos los detallitos, todos los detallitos. O sea, el coeficiente, la unidad, el número, la división, el exponente, todo. Eso es observar. Mirar, pues nada más es darle una pasada de rápido y no darte cuenta de las cosas, ¿no? Y obviamente, las unidades que me quedan son estos litros. Dime. Ay, disculpe, ¿por qué salió el por 10 el 10 a la 12 del numerador? ¿Este 10 a la 2? Ajá. Porque aquí hay un 100. Y ese 100 proviene de una multiplicación de 10 por 10. Y 10 por 10 es el 10 multiplicado por sí mismo 2 veces. Eso es de algo que sabes de uso común, ¿no? El 100 es 10 por 10, el 1000 es 10 por 10 por 10, el 10.000 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, etcétera, ¿no? O sea, eso es como que parte de lo que estás viendo, de lo que hemos estado haciendo. No aquí en matemáticas, sino desde que estás en la primaria, ¿no? Ok, ¿alguien más, chiquillos? Sale bien. Entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Pues ahora lo que debo de hacer precisamente es dividir. ¿Y qué voy a dividir? Pues voy a dividir este 5 entre este 36, porque son los únicos números que se pueden dividir. Por lo tanto, si divido 5 entre 36, voy a 0, pongo el punto decimal, agrego un 0, aquí va un 1, 1 por 6, 6, para 10 son 4, llevo 1, 1 por 3, 3, con el otro 1 son 4, para 5 es 1, y tengo que agregar otro 0. Acuérdense que se deben de obtener 3 cifras. ¿Por qué 3 cifras? Porque la notación científica me exige 3 cifras. Entonces aquí me toca de a 5, de a 4. Creo que sí. 6 por 4, 24 y 6, 30. Llevo 3. 4 por 3, 12 y ya me pasé. Entonces no es 4, sino debe de ser 3. 6 por 3, 18 y 2, 20. Llevo 2, 3. Y entonces agrego otro 0. Me va a tocar como de a 8, si no mal me falla. 6 por 8, 48 y 2, 50. Llevo 5. 3 por 8, 24 y 5, 29 y 3. Y quiere decir que ya fue periódico. Si se dan cuenta que ya me dio el 32. Eso quiere decir que si le siguiera, aquí va a ir un 8, un 8, un 8, un 8. Pero ya no quiero tantos 8, solamente me interesan 3. Porque así voy a escribir la notación científica. Por ahí viene todo, tenerlo bien ubicado para saber por dónde voy, ¿no? Y entonces, ya que dividí, vamos a aplicar leyes de los exponentes. Y por lo tanto, con las leyes de los exponentes voy a obtener, disculpen, no quise cambiar de color. Con leyes de los exponentes obtengo que esto es 0.138 o 138 milésimas por 10 a la. Vamos a aplicar todas las leyes de los exponentes. Estos dos se multiplican, van 6. Con este se suma, va 9. Con este se resta, va 7. Y con este otro se resta, quedan 4. Y por lo tanto, me va a quedar un por 10 a la 4. Donde las unidades son litros sobre segundo. Va de nuevo, 3 por 2, 6, tercera ley. Más 3, 9, segunda ley. Perdón, primera ley. Menos 2, 7, segunda ley. Menos otros 3, 4, que también es la segunda ley. Recuerden que ahí viene, ya les había explicado las leyes, nada más es cosa de irlas practicando, ¿no? Y entonces me doy cuenta que eso está mal escrito porque debe de ser en notación científica. Y si es notación científica, debe de ser un
una cifra significativa, eso implica que la cifra significativa es el 1, luego el punto decimal y luego dos cifras no significativas. Por 10 a la, si ustedes se acuerdan, al igual que en el ejercicio anterior, aquí tengo una cifra a la derecha del punto decimal. Por lo tanto, como es una única cifra, este es por 1 y es negativo por ser un número pequeño. Como este 10 a la 4 no le he hecho nada, pues sigue siendo por 10 a la 4. Litros sobre segundo, porque estoy hablando de esa unidad. Y por último, cuando aplico la ley de los exponentes, que ya saben que en una multiplicación los exponentes se suman y como los dos tienen signo diferente, entonces en esa ley de los exponentes debe de estar involucrada la ley de la resta. Entonces quiere decir que el resultado es 1.38 por 10 a la 3 litros sobre segundo. Y ese es el resultado adecuado si yo estoy hablando de la aplicación de la ingeniería. ¿Cómo sé que es la aplicación de la ingeniería? Porque esto nada más se maneja en ingeniería. Eso no lo manejan en su casa. O sea, en su casa jamás va a haber 5.000 metros cúbicos por hora. Porque estamos hablando de una ciudad. Esa tal vez es la alimentación que hay en toda la Ciudad de México. Y solamente para hacer referencia, acuérdense que como es 10 a la 3, son 3 cifras que tienen que estar a la derecha del punto decimal. Eso quiere decir que esto sería 1380 y me falta una cifra, pero como ya me acordé que fue periódico, sería 3000. Es que ustedes necesitan entender que la notación científica me dice que hay 3 cifras a la izquierda del punto decimal. Por eso, si son 3 cifras a la izquierda del punto decimal, yo debo de entender que lo que debo de escribir, permítanme, todavía siguen llegando compañeros, que lo que debo de escribir es el punto decimal, miles, decenas y centenas. Por eso que debe de haber unidades, decenas y centenas. Estoy haciendo la referencia que aparece el 88, perdón, el 38. Ay, disculpen. No se seleccionó bien la herramienta. Déjenme decir así. Ok, va de nuevo. Entonces, el punto decimal está aquí, pero en el número que no tiene la notación científica debe de haber 3 cifras a la izquierda. Deben de haber unidades, debe de haber decenas, debe de haber centenas y debe de estar esta cifra significativa, que esa cifra significativa es el 1. Entonces las centenas las va a ocupar el 3, las decenas las va a ocupar el 8, debido a que deben de ser 3, estas 3 pues, a la derecha del punto a la izquierda del punto decimal, disculpen. Y entonces yo me acuerdo que cuando hice la división les dije que era periódico. Por lo tanto, en las unidades puedo escribir un 8, en los décimos puedo escribir un 8 y en los centésimos puedo escribir un 8. Y estos serían litros sobre segundo. Pero hay que formalmente aprender a decir las cosas con formalidad. Si están en la industria, forzosamente tienen que escribirlo en notación científica. Porque si lo escriben como abajo, les van a decir, pues qué buena onda que lo sepas, pero estás despedido porque no estás trabajando con estándares de calidad. Y eso es común, ¿no? Todos los que no trabajan con estándares de calidad los despiden. Es como en el matrimonio. Si el esposo no cumple con los estándares de calidad, pues adiós, ¿no? El que, pues no es el que sigue, ¿no? Si no sirvió y como ya tuve la oportunidad de elegir a varios, pues ya no te vuelvas a casar porque pues ya elegiste y no supiste elegir, pues ya mejor quédate soltero y mantén a tus hijos, ¿no? Esos son los estándares de calidad. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes, de lo que son las expresiones de una unidad a la otra, vulgarmente llamado conversiones? Sale bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema, que acuérdense que este tema es de esta semana y el otro tema es lo referido propiamente a álgebra. Entonces, vamos a dar por cerrado esta parte de conversiones y vamos a entrar propiamente a álgebra. ¿Alguien sabe qué es el álgebra?
26. 26, dime 26. ¿Son operaciones con números? No. 46. 46. 12. Son operaciones con términos. Ok, muy bien. Son operaciones con términos. Ese es el álgebra. Eso quiere decir que todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo lo vamos a utilizar en álgebra. Todo, todo. No ver algo que no. Bueno, quizás no todo. Todo lo vamos a utilizar en álgebra. Así que todo lo que aprendimos hasta ahorita lo vamos a seguir utilizando. Entonces, como álgebra son operaciones con términos, pues ya sé que una operación es una instrucción, ya sé que las instrucciones pueden ser agregar, quitar, repartir, etcétera, que hay ley de la suma, ley de la resta, todo eso, ¿no? Y entonces lo único que me falta por hacer es definir qué es un término. Y un término, ya lo deben de saber, se los digo, un término va a ser la multiplicación de un signo, donde ese signo puede ser positivo o negativo, por un número, donde ese número puede ser un número entero, un número natural, un número racional o un número irracional. Y por lo tanto, aquí tenemos que podemos agregar también a los números irracionales. Dime. Quería saber si podía aceptar a mi compañero. Ah, sí, disculpa, son 4. Ya, Dios te pague. No los había escuchado. Dios te pague por avisarme. Entonces, aunque este número y este número son iguales, vamos a hacer una separación entre los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Todos los que tengan raíz van a ser números irracionales. Entonces vamos a agregar también ese elemento, aunque propiamente es del coeficiente. El coeficiente puede ser cualquier número real. Recuerden que los números reales es la unión de los números enteros, de los números racionales y de los números irracionales. Pero vamos a agregar esa connotación para que entiendan que también pudiera haber números irracionales, ¿no? Entonces todos estos van a ser coeficientes. También sigue la variable con exponente. Y esa variable con exponente estamos hablando que es una letra. Y esa letra solamente es una letra. Porque después va a seguir la función exponencial. Y la función exponencial se las van a enseñar en segundo semestre. Una función exponencial es cuando tienen, por ejemplo, un x menos 7 elevado a la 2. Si se dan cuenta, no es una variable, sino es más de una variable. O sea, es un binomio, es un trinomio, es un cuatrinomio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se llama función exponencial. Luego va a seguir la función logarítmica, se las van a enseñar en segundo semestre, donde les van a decir que existe el logaritmo de 3x. Les digo, en su momento les van a explicar qué es un logaritmo. Les anticipo, un logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener una potencia. Eso lo van a ver en segundo semestre. Y luego les van a enseñar función trigonométrica, que las funciones trigonométricas son un poco más conocidas, porque es el seno de 5x, el seno de 5x cuadrada, el seno de etcétera, ¿no? Esos ustedes ya tienen una familiaridad con lo que es la función trigonométrica. Y por último les van a enseñar las arcofunciones, donde las arcofunciones también las conocen, porque es el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, pero ahora van a ser aplicadas de diferente manera, porque a lo mejor les van a dar un arco secante del número Neper elevado a la 3x cuarta, por ejemplo, ¿no? Entonces, un término es la multiplicación de todo esto. ¿Qué voy a hacer? Operaciones con términos. ¿Qué voy a utilizar para las operaciones con términos? Voy a utilizar todo lo que sé. Ley de la suma, ley de la resta, ley de los exponentes, propiedades de los exponentes, racionalizar el denominador, racionalizar el radicando, racionalizar el exponente, etcétera, 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 etcétera. Ley de los signos, todo lo que saben se va a utilizar en álgebra. El pequeño detalle es que en la secundaria jamás les enseñaron bien qué era álgebra. Jamás. Y por lo mismo, creen que el álgebra como que es algo más básico. Entonces, si tienen bien claro lo que es un término, van a entender que siempre se deben de escribir bien los términos. Si ustedes no escriben bien los términos, tienen un error conceptual y por lo tanto está mal el ejercicio, porque eso implica el concepto. Siempre primero el signo, luego el número, ya sea número entero, racional o irracional, luego la variable con exponente, que es una letra, luego la función exponencial, que es un binomio, trinomio, lo que sea elevado a un exponente, luego la función logarítmica, luego la función trigonométrica y al último la cofunción. Si ustedes los ponen en diferente orden, es un error conceptual y por lo tanto está mal escrito. Están fallando en la formalidad. Por eso hay que aprenderse bien las cosas. Por lo tanto, de ahí surge otro concepto que se denomina términos semejantes. Y los términos semejantes
precisamente son términos. ¿Qué es un término? La multiplicación de signo por el número, por el coeficiente, por la variable, por todo lo demás, ¿no? Eso es un término. Los términos semejantes son aquellos que tienen esto igual. Los términos semejantes tienen todos esos elementos igual. Y lo que puede ser diferente son estos dos. Estos dos pueden ser diferentes. ¿Cuáles son los términos que pueden ser diferentes? El signo y el número. ¿Qué es lo que debe ser idéntico? El número irracional, la variable, la función, la otra función y la otra arcofunción. Esos son los términos semejantes. Y esos términos semejantes pueden realizarse con ellos la respectiva ley de la suma y la respectiva ley de la resta. Con los términos semejantes. Con todos los demás términos se pueden hacer multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, utilizando obviamente leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y todo lo demás. Pero los términos son referidos a la ley de la suma y la ley de la resta. Por ejemplo, si a ustedes les dicen en el ejercicio 1 que tienen un 7x menos un 9x menos un 8x cúbica más un 17x cúbica, entonces lo primero que debo de aplicar es el concepto de términos semejantes. Y los términos semejantes me dicen, este y este son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen diferente el signo y el número, pero todo lo demás es igual. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás son números irracionales, variables, funciones. Pero como nada más está la variable, pues tienen igual la variable. Nos vamos a los otros. Estos dos también son términos semejantes. ¿Por qué? Porque pueden tener diferente signo, pero lo demás son igual. ¿Qué es lo demás? La variable con el exponente. Y entonces lo que voy a hacer es, entre estos dos, ley de la resta. ¿Por qué ley de la resta? Porque tienen signo diferente. Y la ley de la resta menciona que si tienes números con signo diferente, realizas la resta y dejas el signo del mayor. En este caso el signo del mayor es el 9. Con estos dos también se puede aplicar ley de la resta. ¿Por qué? Pues porque resulta que tienen signos diferentes y entonces restan los números y se deja el signo del mayor, que en este caso es el positivo. Pero también saben que todo debe de ser en orden. Por lo tanto, lo primero que se debe de escribir son los términos relacionados a la x cúbica. Y los términos relacionados a la x cúbica, debido a la ley de la resta, me da un resultado de 9 positivo, donde sabemos que el 9 no se escribe. Recuerden que aquí no se aplica la ley de los signos. ¿Por qué no se aplica la ley de los signos? Porque la ley de los signos es solamente en la multiplicación y en la división de signos iguales o signos diferentes. Y si se dan cuenta, aquí no están multiplicando. ¿Cómo podrían estarse multiplicando? Pues hubiera escrito paréntesis, donde los paréntesis me indican la operación multiplicación. Pero como no hay paréntesis, pues no se hace la multiplicación, no se aplica la ley de los signos. Y luego con estos dos términos semejantes fue el primer resultado. Con estos dos términos semejantes resulta que el signo del número mayor es negativo. Hago la resta entre el 9 y el 2, perdón, entre el 9 y el 7, que me da 2, y se deja el término semejante que está relacionado a una x. Y con eso yo ya llegué al resultado. Recuerden que solamente estoy haciendo operaciones con términos. Aún no llego al siguiente paso, que se denomina factorizar. ¿Alguien ya sabe qué es factorizar? 42. 20. ¿Qué me dijiste? El primero me dijo 20 algo. 20, dime 20, ¿qué es factorizar? 16. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es factorizar? Es expresar en factores. Ok, es expresar en factores. Entonces todavía no llego a expresar en factores, eso lo vamos a ver después. Ahorita solamente son operaciones con términos semejantes. Si quiero expresar en factores, entonces la factorización tendría que ser por el método de máximo común divisor, que eso se los tengo que explicar. Recuerden que el método de término común, no existe el método de factorizar por término común. Muchas veces me han engañado porque no entienden
¿Qué implica el máximo común divisor? En su momento se los voy a enseñar. Ahorita solamente quedémonos en operaciones con términos semejantes que involucran básicamente ley de la suma y ley de la resta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, si ahora yo me voy al ejercicio 2 y en el ejercicio 2 les escribo un 5x menos un 3x menos 2x que multiplica a 9 menos 3x, perdón, menos 3x menos 5x entre un 5x menos 3x menos 7x multiplicado por un 9 menos 4x menos 10x. Entonces, si voy a hacer esa operación, el primer concepto que debo de ver es el de jerarquía de operaciones. ¿Por qué debo de ver jerarquía de operaciones? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Y como es un paréntesis, primero necesito hacer la operación del numerador y después voy a hacer la operación que está en el denominador. De ahí es donde viene el que la gran mayoría de las personas que todavía siguen diciendo cancelar, dicen se cancela este con este, se cancela este con este y ya me quedó más fácil. También se cancela este con este. Y en ese momento ya no tienen ni idea de lo que están haciendo porque su conceptualización está mal. Y recuerden que la conceptualización me lleva a la asociación y repercute en el razonamiento. Por lo tanto, todos aquellos que no tienen bien los conceptos jamás van a razonar bien y siempre van a estar cometiendo imprecisiones en su toma de decisión. Si no tienes bien el concepto de amor, jamás vas a poder amar a una persona. Si sabes que amar es realizar acciones de manera continua y consciente para buscar el bienestar de la otra persona sin afectar su individualidad y su toma de decisiones, y sabes bien lo que es amar, entonces me podrás decir si puedes amar a tu perro. Si yo a mi perro siempre estoy haciendo acciones de manera continua y consciente para buscar su bienestar sin afectar su toma de decisiones y su individualidad, quiere decir que sí amo a mi perro. Pero si todo el día lo tengo encadenado, afectando su individualidad, quiere decir que no lo amo, porque le estoy afectando su individualidad de poder estar libre. Obviamente en la casa pues hay que cuidar que no ensucie y por eso a veces los tenemos confinados al patio o a la cocina o a donde sea, ¿no? Pero eso ya es diferente. Entonces ahí es donde tienen que entender bien el concepto de amar. ¿Aman a su novia? A ver, ¿haces acciones de manera continua y consciente para buscar su bienestar sin afectar sus intereses y su toma de decisiones? Si alguna vez le dices, oye, no vayas con tus amigos porque me cae mal, eso quiere decir que no la amas, porque estás afectando su individualidad y su toma de decisiones. Y por lo tanto mejor déjala porque no la amas. No tiene sentido que estés con alguien que no amas. Lo mismo aplica con papás, hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que entiendan... Hola, profe. Dime, Disculpe por interrumpir, pero tengo una duda. dime. En vez de decir cancelar, ¿sería agrupar por términos semejantes? No, porque nunca vas a agrupar. Nunca estoy agrupando. Ah, ok. Estás realizando operaciones con términos semejantes. ¿Qué quiere decir agrupar? Agrupar quiere decir que juntas todos los que se parecen. Pero no voy a juntar todos los que se parecen, porque no sabes qué operación es primero. Por eso te dije, álgebra es operación con términos. ¿Qué quiere decir operaciones? Que hagas la jerarquía de operaciones. Por eso es lo primero con lo que empiezas. No puedes agrupar, no, eso jamás ha existido, pero es algo erróneo que han utilizado muchos docentes para tratar de explicar algo que ni ellos mismos saben cómo hacer. Eso no es mala onda, ¿no? Hay que entender bien matemáticas para ser docentes de matemáticas. Y ustedes saben que hay muchos maestros que a veces les regalan el puesto porque son familiares de los familiares de los familiares y terminan enseñando matemáticas cuando no lo saben. Ok, ¿qué quiere decir jerarquía de operaciones? Quiere decir que comparas estas dos. A ver, ¿puedes hacer la resta? Comparándola con esta siguiente. Acuérdense que se van a comparar operaciones en parejas, eso lo habíamos visto desde la primera clase, y entonces se van a dar cuenta que es la resta. Por lo tanto, como tienen la misma jerarquía, la que se debe de hacer es la primera resta, y como se debe de hacer la primera resta, en esa primera resta lo que ustedes van a aplicar va a ser la ley de la resta.
¿Por qué? Porque tienen signos diferentes. Y eso implica entonces que el resultado de esa primera aplicación de jerarquía de operaciones me lleva a un 2x, porque aquí hay una resta y aquí hay otra resta. Debido a eso, primero hago la resta de la primera. ¿Se puede hacer? Sí, por ley de la resta porque tienen signos diferentes. Y entonces comparo la siguiente operación. Aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. ¿Cuál hago primero? Pues primero hago la resta. ¿Por qué hago primero esta resta? Porque está entre paréntesis. Pero entonces, como primero hay que hacer esa resta, se compara con la siguiente resta. ¿Cuál resta? ¿Cuál se hace primero? Se hace primero esta resta. Ah, pero no es una resta porque hay una multiplicación. Y ahí se aplica la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué hago primero? ¿La multiplicación o la resta? Ah, pues hago la resta. ¿Por qué hago la resta? Porque está entre paréntesis. Y entonces, debido a esa jerarquía de operaciones, entenderás que aquí es menos 2x que multiplica a un 9 menos esta operación que va a ser, donde también vas a utilizar la ley de la resta porque son números con signo diferente y resulta que te deja el signo del número mayor y la resta de los coeficientes, que es un 2. Obviamente, como son términos semejantes, se mantiene la x, se mantiene la x, se mantiene la x y se mantiene la x. Aquí entre estos dos se mantuvo la x porque son términos semejantes. No estoy agrupando términos semejantes, es operaciones con términos semejantes. Y aquí hay una x y una x y se mantiene la x. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Se realiza operaciones. ¿Qué operaciones? La suma o la resta. ¿A través de qué? De la ley de la suma y de la ley de la resta. Pero hay que tomar en cuenta ya todo lo que aprendimos. No como lo que alguna vez alguien dijo, que su maestro les dijo que la x siempre vale 1 y como la x siempre vale 1, pues ya era como que muy rápido, ¿no? Y no es cierto, esa es una mala conceptualización debido a un mal aprendizaje que tuvo el docente y que se los transmitió de una manera mal. Por favor, olviden todo lo que les enseñaron y háganme caso de lo que les estoy diciendo para que no tengan problemas posteriormente. Ahí vendría toda la situación, ¿no? Ok, si no hay alguna otra duda, acuérdense que expresen todo lo que quieran. O sea, díganmelo para saber qué es lo que tienen mal conceptualizado y componérselos y decirles por qué sí o por qué no. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue otra vez jerarquía de operaciones en el denominador. ¿Por qué? Pues porque la raya de fracción es un paréntesis y primero hay que hacer todas estas operaciones antes de hacer la división. La división es hasta el último. Primero por jerarquía de operaciones son los paréntesis. Y entonces comparo esta operación con esta operación. Las dos son restas. ¿Qué jerarquía tienen? Tienen la misma jerarquía. Como tienen la misma jerarquía, entonces realizo la primera resta. Y esta primera resta se realiza por la ley de la resta. Por lo tanto, el resultado es un 2x. Luego, resulta que comparo esta operación que es una multiplicación con esta operación que es una resta. Y si comparo esto, entonces la primera que debo de hacer es la resta porque está entre paréntesis. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no puedo hacer esta resta. ¿Por qué no puedo hacer esa resta? Pues por la única y sencilla razón que no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, entonces sí realizo la multiplicación, pero la multiplicación se realiza a través de algo que se denomina propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva menciona que debo de distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta. O sea que es todo esto por el 9 y todo eso por el 4. Pero eso también implica que necesito aplicar la ley de los signos porque estoy multiplicando. Y si voy a multiplicar menos por más me da menos y este menos por menos me da más. Obviamente también el concepto de tablas de multiplicar, pero pues eso ya se lo saben, ¿no? Eso no es tanto un concepto, sino aprenderlo de memoria. Eso implica que entonces les queda un menos 63x más un 4 por 7, 28. Y si se dan cuenta, están multiplicando una x por otra x. Y esas dos x tienen exponente 1, que aunque no se escribe, sabemos que el 1 indica que se va a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Como ya está escrito una vez, sabemos que tiene exponente 1, y eso implica que el otro concepto que voy a utilizar precisamente es el de leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, eso quiere decir que esta x por esta x me va a repercutir en una x al cuadrado. Y este menos 10x, pues como ya no hay con quién hacer la operación, pues lo escribo hasta el último y es un menos 10x. ¿Alguna pregunta?
Ok, fíjense cómo también aquí tengo una X y tengo una X y se respeta lo de término semejante. Como estos no son términos semejantes, por eso no se hizo la resta y debido a eso se hizo la propiedad distributiva multiplicando por los elementos de la resta, o sea, multiplicando por el minuendo, multiplicando por el sustraendo, teniendo en cuenta que yo debo realizar la ley de los signos y las tablas de multiplicar, ¿no? Sale bien. Si no tienen ninguna otra duda, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es continuar haciendo lo que ya sé hacer. Y lo que ya sé hacer quiere decir que otra vez voy a aplicar jerarquía de operaciones. Y si aplico jerarquía de operaciones, primero voy a realizar las operaciones que están en el numerador y luego las que están en el denominador. Y entonces resulta que reviso esta resta y reviso esta multiplicación. ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿La resta o la multiplicación? Ah, pues la multiplicación. Entonces, como tiene mayor jerarquía la multiplicación, primero tengo que hacer la multiplicación. Pero entonces reviso la jerarquía entre esta multiplicación y esta operación. Y entonces me doy cuenta que aquí hay una operación entre signos. Por lo tanto, como hay una multiplicación por signos, necesito aplicar la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos, el producto de dos signos iguales me va a dar positivo. Por lo tanto, lo que yo ya sé es que aquí tengo un signo positivo y por lo tanto aquí hay una suma. ¿Qué debo de hacer primero, la multiplicación o la suma? Ah, pues la suma. ¿Por qué la suma? Porque está entre paréntesis. Pero esta suma, si yo reviso el concepto de términos semejantes, resulta que no son semejantes. Por lo tanto, revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no son semejantes. Y como no son semejantes, entonces sí hago la multiplicación, pero la multiplicación la hago a través de un concepto que se denomina propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación entre los elementos de la suma o de la resta. Y por lo cual aplico la propiedad distributiva. Conclusión, aquí voy a tener en el numerador, disculpen, dejé cambiar de color. Aquí voy a tener en el numerador un 2x, porque acuérdense que nunca hice esta resta. ¿Por qué no la hice? Porque tiene mayor jerarquía en la multiplicación. Y entonces lo que sí hago es la propiedad distributiva, obviamente aplicando ley de los signos, que ya lo había mencionado por acá. Entonces este menos por este más, me queda un menos, 2 por 9, 18, y la x sigue siendo x porque no hay cómo aplicar la ley de los exponentes. Pero entonces, por ley de los signos, este menos multiplica este menos que me da más, multiplica otro menos que me da menos, y este 2 por este 2 me da un 4, y aplicando leyes de los exponentes, la x por la x me repercute en una x cuadrada. Y de ahí ya tengo el resultado de las operaciones del numerador. Me voy al denominador. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador como que ya es más fácil de percibir, porque me doy cuenta que este de aquí y este de aquí son términos semejantes. El único que no es semejante es el 28. Por lo tanto, por el concepto de términos semejantes que aquí ya lo marqué, lo que va a haber en el denominador es un 28x cuadrada, y también va a haber la aplicación de la ley de la resta y la ley de la suma con esos dos números, que si se han dado cuenta no he escrito y lo debo de escribir porque el concepto que voy a utilizar es precisamente la ley de la resta y el otro concepto que voy a utilizar es la ley de la suma. Por lo tanto, estos dos números que tienen el mismo signo los sumo y dejo el signo del que predomina. Por lo tanto me da menos 73. Pero con este que tiene un signo diferente, se hace la resta y se deja el signo del mayor. ¿Cuál es el signo del mayor? Pues el mayor es el negativo, y entonces menos 63 menos 10 me dio menos 73, más 2, hago la resta del 73 y el 2 y me queda 71. El término semejante habla que todas son x, por lo tanto el resultado me queda en x. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo voy a dejar medio apretado porque ya no me dio espacio. Entonces lo único que me hace falta hacer es esta operación, y esta operación obedece a jerarquía de operaciones. Disculpen que nada más ponga las letras chiquitas,
Primero jerarquía de operaciones, porque primero tengo que hacer las operaciones que están en el numerador. Luego, como son términos semejantes, debo de ver que voy a hacer la ley de la resta. Y si voy a hacer la ley de la resta, es porque un número es positivo y el otro es negativo. Y obviamente, como debo de ordenar, primero debo de escribir el menos 4x cuadrada. Y por lo tanto, aquí me queda como resultado un menos 4x cuadrada, porque primero comenzamos con el término que tenga el exponente más grande. Aquí hago la ley de la resta, donde me resulta que es un menos, porque el 18 es el número más grande y tiene el signo negativo, es un menos 16, se conserva la x que me indica que es un término semejante, y lo divido entre estos, que si se dan cuenta no son términos semejantes, y al no ser términos semejantes, me queda un 28x cuadrada menos un 71x. ¿Sale bien? ¿Alguna duda en todo lo que he hecho, chiquillos? Ok. Si no tienen ninguna duda, voy a cambiar de lienzo. Ahí les aviso porque ya voy a quitar este. Y me voy a llevar nada más esta parte. Ya voy a cambiar de lienzo, para que no se queden ahí a la mitad. Ok. ¿Ya están viendo todo lo que rescaté de la otra? Sí, profe. Ok, va. Entonces, Sí. acuérdense que para llegar a ese resultado, voy a bajar tantito. Aquí ya se los voy a escribir un poquito más amplio. Para llegar a ese resultado, lo que debieron de hacer, se los vuelvo a repetir, ya no puedo mostrarles lo otro, pero lo que hicimos fue primeramente jerarquía de operaciones para saber qué era lo que tenía que hacer. Apliqué ley de la resta y también hice la... Ay, no me acuerdo qué otra cosa había hecho aquí. Bueno, pero ahí ya quedó, ¿no? Ahora bien, ¿ustedes creen que se puede aplicar aquí otro concepto? Sí, ¿por qué? ¿Y cuál concepto? Simplificar la fracción. Bueno, Bien. 43. Muy bien, simplificar la fracción. ¿Y qué es simplificar la fracción? Pues ustedes se dan cuenta que es una fracción. Y como es una fracción, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ahí es donde deben de tener bien claros todos los conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir simplificar la fracción? Simplificar la fracción quiere decir divide numerador y denominador entre el mismo número. Obviamente, para hacer esas divisiones de pedacitos, voy a utilizar un concepto que se denomina parcial. ¿Qué quiere decir fracción parcial? Fracción parcial quiere decir que si yo tengo un 5 más un 7 dividido entre un 4, yo puedo escribir 5 entre 4 más 7 entre 4. Entonces, cuando simplifico la fracción, puedo dividir cada pedacito entre lo que a mí me interesa. Y lo que a mí me interesa es simplificar la fracción dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. Lo que voy a hacer es dividir a través de fracción y el denominador entre el mismo número. Ya no pude aquí mover la raya de fracción. Vamos a hacer un ajuste. Entonces, fíjense bien, voy a dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número? Entre una X. ¿Por qué entre una X? Porque una X es un número. Solamente que como no conozco cuál es el número, disculpen que se me haya movido eso. ¿Siguen viendo el lienzo o ya no lo ven? Porque ahí tuve como que una fallita. Sí, profe, ya se ve. Sí, se ve. Ok, va que va. Entonces, lo que voy a hacer es dividir entre X. ¿Por qué entre X? Porque X es un número. Acuérdense que X es una incógnita, pero al final de cuentas es un número. Y un número es una representación simbólica de una cantidad. Por lo tanto, yo puedo dividir entre X. Y ahí es donde ya me salto
a términos. ¿Qué es álgebra? Operación con términos. ¿Qué diferencia hay entre aritmética y álgebra? Aritmética es operación con números, álgebra es operación con términos. Identificar la fracción quiere decir que debo de agregar otro concepto que se llama leyes de los exponentes. Si dividen estos, pues resulta que hay que restar los exponentes. Pero también deben de entender que si dividen la misma cantidad entre la misma cantidad, lo vimos hace ratito, con las conversiones el resultado te da 1. Eso quiere decir que aplicando esos conceptos, llego al resultado que es menos 4x, acuérdense que solamente se aplica la ley de los exponentes entre las variables, menos 16 dividido entre 28x menos 71. Y ahora sí, ya no puedo aplicar ningún otro concepto y hasta ahí acabé. ¿Sale bien? Acuérdense que todavía no estoy factorizando. Factorizar es lo que sigue. Y entonces otro concepto que es factorizar. Pero como todavía no les he enseñado a factorizar, por eso todavía no me meto en factorización. Eso lo veremos posteriormente. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? ¿Me podría explicar lo último otra vez, por favor? Lo último, ¿qué fue lo último? Leyes de los exponentes, fracción parcial o simplificar la fracción. Desde fracción parcial. Ok, leyes de los exponentes. ¿Dónde aplicas leyes de los exponentes? La ley de los exponentes la aplicas con potencias. Eso quiere decir que solamente si tú tienes dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, tú puedes dar como resultado y vas a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que en esta x cuadrada entre x te va a quedar una x a la 2 menos 1, porque aquí hay un exponente 1. Y eso quiere decir que eso te va a dar resultado x a la 1, pero no se escribe el 1 y solamente se escribe la x. Por eso aquí estoy obteniendo una x. Luego, bueno, lo voy a dejar aquí marcado, ¿no? Luego, el otro concepto que vas a utilizar, ahí apagué en el micrófono, por favor. Aquí hay una x entre x. Y tú sabes que si divides las dos cantidades, perdón, una cantidad entre la misma cantidad, te da la unidad. Por eso aquí aparece el 1, pero el 16 por 1 sigue siendo 16. Ahí apaguen su micrófono, díganle a quien vean que tiene el micrófono encendido que lo apague, por favor. Luego aquí ocurre lo mismo, esta x cuadrada entre x es una x cuadrada entre x, que por leyes de los exponentes es x a la 2 menos 1, igual a x a la 1, donde nada más se escribe la x. Todo esto es mental, ¿eh? No lo tienen que escribir, eso es mental, solamente le estoy explicando a su compañero. Por eso aquí surge la x. La fracción parcial es que esta x la divides entre esta x, y si tú divides la x entre x, pues es la unidad. Entonces, ¿qué es la fracción parcial? Es que este denominador divide a todos los pedacitos. Por eso esta x está dividiendo al primer término y al segundo término. Por eso esta x divide al primer término y al segundo término. ¿Por qué divido arriba y abajo? ¿Por qué divido en el numerador y en el denominador? Porque estoy aplicando el concepto de simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Qué número estoy utilizando? La x. ¿Por qué estoy utilizando la x? Porque el x es un número. Es una variable que representa un número. ¿Sale bien? Maestro, ¿qué no? 28x debió ser los 28x. Menos 28x. No tiene signo negativo. Aquí es algo positivo. Pero cuando empezamos en menos 4x cuadrada menos 16x, ahí sí tenía signo negativo menos 28x cuadrado. O sea, en la página anterior. Ajá. Deja revisarla, deja leer la página anterior, a lo mejor si estoy cometiendo una imprecisión, o más bien como lo copié, me confié que lo que copié estaba bien hecho, ¿no? Entonces nada más deja ver. Ahorita reviso todas las páginas que he hecho hasta el día de hoy, que son pues ya unas. Entonces debe ser la 629. Vamos a abrir. No, mira, aquí está. ¿Sí lo están viendo? Aquí era un 28x. Y era 28x porque desde acá es 28x y desde acá es 28x cuadrado. ¿Sale bien? Sí, gracias. Va que va. Profesor, Dime.
no entendí de dónde se sacó el menos 4x cuadrada. Ah, es que recuerda que empecé por jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuál es la operación que haces primero. Debido a esa jerarquía de operaciones, este 5 menos este 3, por ley de la resta, te dio el 2x. Sabes que se restan los números y se deja el signo del mayor. Luego, observaste que seguía una multiplicación, que es la que te estoy marcando ahí. Deja ponértelo con rojo para que se vea más. Bueno, con azul. Aquí hay una multiplicación, pero luego hay una resta. ¿Cuál hago primero? Pues hago primero la resta. ¿Por qué hago primero la resta? Porque está entre paréntesis. Y luego me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. Y si hay una multiplicación, la tengo que comparar con la resta. Pero resulta que quien tiene mayor jerarquía es la resta, porque esta resta está entre paréntesis. Y por estar entre paréntesis, entonces lo que hago es la ley de la resta, porque son términos semejantes. Por eso el 3 menos el 5 se deja el signo del mayor, que es menos 2, menos, y se hace la resta entre el 3 y el 5, que me da un 2. De ahí es donde surge ese primer menos 2x. Y ahora bien, en la siguiente resulta que aquí hay una multiplicación y hay una resta. Pero entonces entiendes que esta resta, para poderla realizar, antes hay una ley de los signos, menos por menos, que este menos por menos te dio más. Y al ser más, quiere decir que debes de sumar el 9 con el 2x, pero no puedes porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, te vas por la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva te dice que este menos 2x tiene que distribuirse la multiplicación sobre el 9 y sobre el 2. Por lo cual, este menos 2x por el 9, solamente puedes multiplicar los números, por eso te da menos 18. Y luego tú tienes que multiplicar el menos 2x por un menos que te da más, por otro menos que te da menos, y por 2x, que implica que este 2 por este 2 es un 4, y la x por la x, aplicas leyes de los exponentes y te da una x cuadrada. De ahí es donde surge cada uno de esos elementos que te llevan a la x cuadrada. ¿Sale bien? Gracias. Ok, pero todos son conceptos, ¿eh? O sea, no quieran hacer las cosas como lo hicieron en la secundaria porque se los enseñaron mal. Y eso implica que van a tener altas posibilidades de no tener una calificación adecuada en este curso. Y peor tantito, de no acabar la vocacional. Apréndanse bien los conceptos, por favor. Todos los conceptos, ley de la suma, ley de la resta, términos semejantes, jerarquía de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hagan lo que dijo su compañero, obviamente repitiendo lo que le dijo su maestro, que siempre se hacen las operaciones que están hasta adentro. No es cierto, eso es un gran error porque te pierdes de lo que es la jerarquía de operaciones. Siempre es en pareja de izquierda a derecha. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya dejo de grabar? No, sigo grabando. Bueno, ¿me podrá pasar su número, por favor? ¿El número? 5555050591. Ahí está en el chat. Aquí sí. 55, ahí está en el correo que les envié. Siempre les había mandado mi teléfono desde el principio, ¿no? Todos mis alumnos tienen mi correo. Obviamente no recibo llamadas, a nadie le contesto llamadas, salvo a mi mamá, a mi papá, ya, nada más. Y a mi mejor amiga que es Jessie, ¿no? Nada más. De ahí en fuera, a nada. Y a Vane, que es mi otra hija, ¿no? Mi hija adoptiva, porque mi hija se lleva muy bien con Vane, que es su mejor amiga, ¿no? Y también de ella. Pero de ahí en fuera, prácticamente a nadie le contesto. Bueno, de números desconocidos, ¿no? Así que mándenme WhatsApp, por favor, para que no gasten el mensaje. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, entonces dejo de grabar.